Familia amada, familia querida del Señor, bendecido día, realmente cada uno de nosotros, en nombre del Señor. Que la paz, el amor, la gracia y el perdón sigan morando en abundancia en cada uno de nosotros. Vamos a continuar con el estudio y dejarnos pendientes en el día del Señor pasado. Como Él dijo cuando estaba clavado en la cruz al Padre, consumado es, bueno, el Padre y el Hijo nos quiere decir que debemos terminar lo que empezamos. Y cuando más en las cosas espirituales, en su nombre. Así que bien, en esa tesitura vamos a continuar y terminar, a concluir este estudio de la palabra de nuestro Creador. Preparémonos pues, y como mencionó en la oración nuestro hermano Ismael, despojémonos de todos sus malos pensamientos, preocupaciones, para enfocarnos en la palabra del Señor. Bien, recordemos pues, vamos a dar un breve repaso de lo que vimos el estudio pasado. Bien, el tema es la Biblia como testimonio verdadero. Y empezamos a definir el concepto de lo que es un testimonio. También vimos la finalidad del testimonio, que al menos son dos, que es notificar, hacer saber, informar de acontecimientos pasados, inclusive futuros, como las son las profecías que escritas están en la Escritura. De igual modo vimos los tipos de testimonio, como el testimonio verdadero, el testimonio falso, y a su vez la división del testimonio falso en testimonio de mentira y el testimonio por error sincero. Desde luego que hay muchas divisiones más acerca del testimonio, lo que no, para no redundar y no abundar en ello, que se tornaría superfluo, sería además si la vemos. Y empezamos a entrar pues, y cuando terminamos la primera sección del estudio pasado, en adentrarnos en el estudio profundo del testimonio bíblico. Bien, vamos a ver la palabra del Señor, vamos a ver el corpus bíblico. Nos habíamos quedado en suspenso en la primera carta de los Corintios por el apóstol Pablo, así que vayamos a ver. Primera carta a los Corintios por el apóstol Pablo. Bien, habíamos empezado a analizar algunos versículos de este capítulo y empezamos con el primer versículo. Para recordar, capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribiste, hemos dicho pues, es decir, la palabra en cuanto se refiere en relación o en alusión o en referencia, le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia del Señor en Corinto, los hermanos de Corinto. Le está diciendo en relación o respecto a las cosas que me escribiste. Se entiende que el apóstol Pablo recibió una carta, o al menos una carta de la iglesia en Corinto, con los hermanos en Corinto, para consultarle respecto de algunos asuntos de los que ellos tenían duda, tenían inclusive problemas. ¿Ok? Recibió un escrito, una carta, una epístola, y en contestación él escribió esta carta, la primera carta a los Corintios. ¿Ok? Usted sabe, una carta es un testimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, la carta, hermanos, es un escrito, un documento del cual se informa, se notifica, se hace saber de lo que acontece o de lo que ha acontecido. Es un testimonio. Es un testimonio. ¿Okay?
Dice, bueno le sería al hombre no tocar a mujer, pero a consecuencia, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo aquí? Bueno, es decir, ustedes le escribieron una carta, ¿ok? Me notificaron de problemas que había en la iglesia, de dudas, de intrigas, ¿ok? Y uno de esos problemas que había en la iglesia de Corinto era la fornicación. Se entiende pues que había hermanos y hermanas que estaban fornicando, solteros, solteras que estaban en fornicación, es decir, que estaban teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Okay? Entonces, los hermanos en Corinto sabían que el apóstol Pablo era un siervo de Dios inspirado por el Espíritu Santo, que tenía suma autoridad, porque estaba inspirado por el Espíritu Santo para consultarles. ¿Ok? Entonces, fíjese, hermano, un poco hermoso de la palabra, cómo en un versículo, hermano, se presenta tanta información. Cómo en un solo versículo se presenta tanta información. ¿Ok? La pregunta aquí es, ¿por qué creen ustedes, hermanos, que el Señor nos dio una mente? Que nuestro Creador nos dio una mente, una memoria, una capacidad reflexiva para racionar. Entre muchas cosas, ¿verdad? Desde el mundo, ¿verdad? Sin embargo, y sobre su palabra. ¿Ok? Razona mi palabra, hijo, hija. Razona lo que yo te estoy diciendo. Entiende. Profundiza. Escudriña. Eso quiere decir profundizar. Ir más allá. A lo profundo. Una superficie como un océano, hermanos. La palabra es como un océano. Tú sabes, el océano profundo. Hay tantas cosas. En lo profundo que no se descubrieron hasta la fecha. Y cada superficie de lo que podemos ver cuando leemos. Pero cuando nosotros, hermanos, leemos por de nuevo, investigamos, pedimos en oración al Señor que nos dé sabiduría en una gracia para su poder. Y también allegarnos de hermanos preparados, hermanos como el hermano Francisco, como hermanos que son doctos en el tema, consultarles, y el Señor los utiliza para ilustrarnos, para enseñarnos a nosotros. Entonces, es hermoso familia. Bien. Versículo 3, el marido cumple con el deber conyugal, y así mismo la mujer con el marido. ¿Ok? Y especifica aquí. Ahora, familia, ¿recuerdan lo que dijimos anteriormente? Que cuando leímos el Evangelio de Juan, capítulo 14, capítulo 15 y el 16, cuando habla el Señor Jesucristo sobre el Espíritu Santo y le dice, más, cuando venga el Espíritu de verdad, el Consolador, Él os guiará a toda la verdad. Inclusive también dice, aún tengo muchas cosas que deciros, le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, pero no las podéis sobrellevar. Más cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda. Él dará testimonio de mí. Es decir, Él les recordará, fíjense, eso es un testimonio. Él les recordará, les hará saber lo que yo hice en mi ministerio terrenal, cuando yo ya no esté aquí, cuando yo ascienda a la lista del Padre. Él les recordará todo lo que yo hice, lo que yo enseñé. Y aún las cosas que yo no enseñé. Ahí, otro texto. Aún las cosas que el Señor Jesucristo lo había enseñado. ¿Ok? Usted sabe, el Señor Jesucristo enseñó verdad. Enseñó verdad, dio instrucciones. ¿Ok? Pero cuando dice, aún tengo muchas cosas que decir, sí, no es el tiempo que ustedes la sepan. ¿Ok? Nosotros no sabemos las razones, no sabemos muy bien la ciencia cierta
¿Cuáles son las maravillas, los misterios del reino de los cielos? Y el Señor vino a revelar esos misterios del reino de los cielos. Entonces, fíjese, ¿por qué recordamos esto? Bueno, cuando el apóstol Pablo se dirige en la primera carta a los hermanos de Corintios, recordemos, el Señor Jesucristo ya había ascendido a los cielos. El Señor Jesucristo ya está a la mesa del Padre. El apóstol Pablo está inspirado por el Espíritu Santo. En otras palabras, aquí en este capítulo y en otros extractos de la palabra, inclusive aquí en la misma carta de los Corintios, el Espíritu Santo está revelando cosas que el Señor no enseñó en su ministerio. Es decir, el Espíritu Santo está dando testimonio, hacer saber más sobre la verdad. Cosas que el Señor no dijo. Y aquí prueba de ello. Bien. Versículo 12, hermanos. Vamos al versículo 12 del capítulo 7. Versículo 12. Sigue diciendo el apóstol Pablo: y a los demás yo digo, no el Señor. ¿Escuchó eso usted? Fíjense, aquí hay algo hermoso. Yo me maravillé mucho cuando me di cuenta de ello. Y para esto, el Señor utilizó a mi hermano Francisco, quien fue quien, ¿verdad, hermano? Quien fue quien me hizo saber eso. Ahora le digo, hermano, el Señor nos utiliza para enseñar su verdad. Así que, hermano, le doy nuevamente gracias por ello. Gracias a Dios. Fíjense, aquí vamos. Pongan mucha atención, hermano. Dice, versículo 12: y a los demás yo digo. El apóstol Pablo está diciendo, yo digo, diciendo, como que yo tengo autoridad, ¿ok? Yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no lo abandone. Lo mismo, si una mujer tiene marido, no sea creyente, tiene una hermana, tiene marido que sea incrédulo, y él consiente vivir con ella, no le abandone. Fíjense, a los demás yo digo, no el Señor Jesucristo. Recordemos, el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo iba a dar testimonio, le iba a recordar todo lo que el Señor Jesucristo enseñó, inclusive cosas que el mismo Señor Jesucristo no enseñó. Y aquí el apóstol Pablo se le está revelando algo con el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo no había enseñado. Si ustedes buscan, hermanos, en la narrativa del Nuevo Testamento, no van a encontrar que el Señor Jesucristo escribió sobre eso. ¿Sobre qué? Sobre que si un hermano o una hermana se uniera a un incrédulo, y él o ella, o el incrédulo, la consciente de vivir con él o con ella, que no la abandone. El Señor Jesucristo nunca enseñó eso, hermanos. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, a toda, incluyendo cosas. Fíjense, uno cuando leyó, hermanos, fíjense, yo creo que muchos de nosotros nos pasó eso. Cuando nosotros leímos esta parte, dice, digo yo, no el Señor, no lo digo yo, no el Señor. Uno piensa, el apóstol Pablo, pues tiene autoridad, sorprende que el Señor haya permitido que la Escritura pusiera de su proceso, de su criterio, para resolver un problema. Eso es lo que uno pensó, ¿verdad? En su momento. Yo debo confesar que eso es lo que pensé. Mira, el Señor, o sea, ¿cómo es tan bondadoso? ¿Cómo el Señor permite que sus siervos agreguen algo de su propia cosecha que a los ojos del Señor está bien visto? Y como está bien visto, pues que lo ponga, ¿no?
¿Verdad? Eso es lo que muchos de nosotros pensamos. Pero ¿qué nos dice la misma Escritura? Que toda la palabra es inspirada por el Señor. Toda, que no hay enseñanza de hombre, como hay palabra de Dios. Y debemos ponernos en los zapatos de la iglesia, hermano. ¿Qué es lo que la iglesia en Corinto entendía? Bueno, en el caso de los gentiles no conocían las escrituras, pero la iglesia estaba conformada tanto de judíos como de gentiles. Y en el caso de los judíos tenían el precedente del Antiguo Testamento. El precedente del Antiguo Testamento en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, era que si incluso una persona ya estaba casada y tenía hijos, pero ese matrimonio era con pueblo extranjero, despedían a la mujer y a los hijos. Usted lo puede leer en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, cómo es que Nehemías incluso los hizo firmar. Incluso dice que los agarró de los pelos y les puso una zarandeada. Y tenían que dejar a su esposa y a sus hijos. Ese es el precedente del Antiguo Testamento. Entonces Pablo dice, bueno, yo digo, el Señor no lo dijo, pero yo lo digo. Claro que no lo digo por mi propia cuenta, lo digo como un hombre inspirado de Dios. No van a hacer eso ustedes. Eso es lo que le está diciendo Pablo a ellos. Como adelantándose a los maestros judaizantes que decían, no, tienen que guardar los ritos de Moisés, tienen que guardar la ley. Entre ellos tienen que guardar también las tradiciones que tenemos. Como son, si usted se casó con una incrédula, entonces la despide y a sus hijos también. Y Pablo dice, yo escribo que no. Que el Señor no lo enseñó, no lo enseñó, pero yo sí. Eso me concedió el Señor a mí, enseñar eso. Gracias, hermano. Bien, ya lo dijo el hermano. Y ahora entonces se quita, nos despojamos de esa idea que teníamos, de que era cosecha del apóstol Pablo. Pero olvidamos que él era un hombre inspirado por Dios. Y no hablaba por su propia cuenta, sino hablaba por el Espíritu Santo. Esto, hermanos, esta es una revelación, algo nuevo, que se da a conocer, algo que no estaba escrito, que no estaba enseñado. Se le llama revelación progresiva. No solamente es la única revelación, aquí vemos más en el mismo capítulo, pero no vamos a explicar aquí. Lo que quiero llegar es, hermanos, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está dando testimonio. ¿Ok? Porque él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que viere, lo que oyere. ¿Vemos ahí? ¿Vemos cómo ahora entendemos todo? Como cuando relacionamos, cuando sumamos varios versículos, varios extractos de la palabra de nuestro Creador, llegamos a una conclusión, llegamos a un resultado. Recordemos, como dice el Salmo, la suma de tu palabra es verdad. Sumamos esos versículos y hay más, claro, ¿sí? Llegamos a la conclusión de la verdad. ¿Vamos que vamos a ver? ¿Ven? Bien, en el versículo 25, hermanos, ya vimos el capítulo 7. Hermano, si me permites otra observación. Sí, hermano. En el 7:17, Pablo aclara que lo que él enseña no es opinión, no es sugerencia. Él dice, es orden en todas las iglesias de Cristo. O sea, lo que yo acabo de decir, que el Señor no dijo, pero que yo lo digo, es una orden en todas las iglesias de Cristo. Sí, y también él enseñaba lo mismo en todas partes. Ajá. Él también enseñaba lo mismo en todas partes. No enseñaba cosas diferentes, enseñaba lo mismo. Bien, y en el versículo 25 hay otro ejemplo también, ¿ok? Solo para agregar uno más.
Dice, en cuanto a las vírgenes, en cuanto en relación a, o en alusión a esa carta que ustedes me escribieron, que había dudas, problemas, yo le doy contestación. Es decir, ya les di contestación sobre el asunto, uno de los asuntos que me consultaron, y ahora vamos con otro asunto de esa carta que ustedes me escribieron, hermanos y corintios. Es decir, ahora ustedes me consultaron sobre las vírgenes, sobre las doncellas, sobre las hermanas que han sido pura y casta, que no han conocido varón, que no han tenido relaciones sexuales, que no han estado en matrimonio. Dice, no tengo mandamiento del Señor. Es decir, porque el Señor Jesucristo no enseñó sobre las vírgenes. Dice, no tengo mandamiento del Señor. Es decir, yo inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? me está recordando todo lo que el Señor Jesucristo enseñó. Pero de esa cosa que Él enseñó, no figura sobre las vírgenes, no habla sobre el aspecto de las vírgenes. Entonces dice, mas doy mi parecer. Es decir, utiliza otras palabras diferentes, sinónimos, para decir lo mismo. Digo yo, pero inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y dice lo que tiene que decir. Ahora, en el versículo 40, hermanos, que es el último versículo de este capítulo, que también vimos, vuelve a mencionar otra vez. Dice, pero a mi juicio, o a mi criterio, o a mi pensar, o a mi razonar, como diciendo, esto es mi cosecha, lo cual sabemos que no es así, porque Él está inspirado, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Aquí lo confirma, aquí está defendiendo su apostolado, hermanos. Sí. Hermanos, no olviden lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy revelando, por obra del Espíritu Santo, es con toda autoridad. ¿Qué? Con toda autoridad. Así que, obedece para que no se las consecuencias. ¿Verdad, hermanos? Bien. Ahora, hermanos, vamos a otros estudios. Vamos a regresar al Evangelio de Juan. Versículos 35 a 37. ¿Cuál capítulo? 19, Evangelio de Juan. Versículos 35 al 37. Sí, Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 35 al 37. ¿Sí? Bien. En este capítulo, desde el versículo 31 al 37, se habla, hermanos, acerca de que el Señor Jesucristo, estando clavado en la cruz por los soldados romanos, le fue a atravesar la lanza del costado. ¿Ok? Ese es el contexto. Vamos a leerlo rápidamente para aprenderlo y recordarlo mejor. Versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, de gran formalidad, de gran seriedad, de suma importancia, rogaron a Pilato que se les quebrantase las piernas. Fíjense, que se les quebrantase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Entonces, fuera de los dos varones que estaban crucificados al lado del Señor Jesucristo, como malhechores, las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Versículo 34.
pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Ok? Es decir, fíjese pensar del soldado romano. Bueno, le ordenaron que se le quebrase las piernas a los hombres. Pero es algo extraño, hermanos, porque a los dos primeros se le quebraron las piernas. ¿Verdad? Lo único que dice el evangelista Juan dice, fíjense lo que dice. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, es decir, el soldado, los soldados que estaban azotando en las piernas, ¿vale? Dice, vieron que el Señor estaba muerto. Bueno, y si ya estaba muerto, si vieron que ya estaba muerto, ¿por qué le atravesaron una lanza? ¿Por qué? ¿Se pregunta eso? ¿No estaría de más? ¿No estaría de más? Yo digo para confirmar teoría de eso. Exacto. ¿Cierto? Claro. Pero había también una promesa, no recuerdo la cita, que decía que él no iba a ser traspasado, que no iba a ser Quebrado. Quebrado, exacto. Entonces, para cumplir esa promesa, sucedió eso. Así es, ¿no? Muy bien dicho. Y eso viene escrito, hermano, adelante. Como usted lo dijo, adelantito, veamos, fíjense. Tanto lo que dijo el hermano Ismael como lo que dice la hermana Vicky es verdaderamente cierto. Bueno, como lo digo ya muerto, pues por si acaso vamos a traspasarlo la lanza del costado. ¿Para qué fue? Para que, por si acaso. Ese fue el pensar de estos soldados. Ahora, vamos a lo que dice la hermana. Versículo 35, perdón. Y el que lo vio da testimonio. Fíjense, el que lo vio da testimonio. ¿Las referencias, hermano? Sí, verdad. Ahora, Sí. La hermana preguntó las referencias. Es Éxodo 12:46, Números 9:12 y Salmos 34:20. Éxodo 12:46, Números 9:12 y Salmos 34:20. Número 34, ¿no? Éxodo 12:46, Números 9:12 y Salmo 34:20. El 9:12 dice, no dejarán de animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él conforme a todos los de la Pascua la celebrarán. Éxodo 12:46, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni quebraréis hueso suyo. Esto se conoce como profecía sistemática. Cuando una persona, objeto, lugar, tipifica algo del Nuevo Testamento. También se conoce como sombras y figuras o como tipos y arquetipos. Pero es profecía sistemática. Sí. Y Salmo 34:20. Él guardará todos sus huesos y uno de ellos será quebrantado. Ahí el salmista hace la aplicación de que se refería no al animalito, sino a Jesús. Entonces tenemos en Éxodo 12 y en Números 9 profecía sistemática, y en Salmo 34:20 profecía verbal, cuando se anuncia verbalmente.
Gracias. Gracias, hermano. Es bueno siempre, hermano, que hermanos se este tipo de participación, porque refuerza, complementa lo que se está viendo, lo que se está pidiendo. Nuevamente, hermano, gracias. Gracias. Gracias, hermano. Hermanos, ¿se acuerdan que les dije al principio del estudio que todo lo que se enseña, no solamente lo que yo comparto con vosotros de la palabra, sino lo que todos los hijos nos enseñan? No será exhaustivo, la enseñanza no será exhaustiva, no será suficiente, no será demasiado. Porque recordemos, hermanos, que somos humanos y que tenemos fallos, tenemos limitaciones en el entendimiento, en la memoria. ¿Ok? Entonces, tengamos presente siempre eso, hermanos. Y como dijimos también hace unos momentos, es necesario que ese tipo de participación, de complemento, de suma, que aclaren mucho más lo que se comparte de la palabra. Bien, volviendo al Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 19. Versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, lo que la hermana Vicky y lo que el hermano Francisco acaban de expresar o compartir. Pero porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Y hace un recordatorio, una revisión, una citación al Antiguo Testamento. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura, otra parte, otro extracto de la escritura, dice: mirarán al que traspasaron. Inclusive, hermanos, en muchas de las Biblias Reina Valera de 1960 vienen esas citaciones, esas revisiones a versículos que complementan lo que estamos leyendo. ¿Ok? Entonces, pero volvamos, rescatemos el versículo 35, es al que quería llegar. Fíjense, versículo 35. Y el que vio da testimonio. El que vio da testimonio. ¿Quién narra? ¿Ok? Este hecho, tengo que lo presenció. Fue un testigo presencial, un testigo ocular, que vio, que escuchó sobre lo que testifica, sobre lo que informa. ¿Ok? Pero fíjense, y su testimonio es verdadero. Es verdadero. No es mentira. Es verdadero, hermanos. Ay, hermanos, recordemos pues que la suma de la palabra, ¿verdad? Que la palabra es verdad, que no hay error en ella, que no hay contradicción en ella, que no hay confusión en ella. El Señor Jesucristo mismo dijo también aquí en el Evangelio de Juan: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y si eres la verdad, no hay mentira. Bien. Pero fíjense, ¿con qué finalidad se da testimonio? Recordemos, primero, para conocer lo que pasó, ¿ok? Para informar. Pero también, hermanos, para llegar a la verdad, para llegar a conocer la verdad. Esa es la finalidad suprema del testimonio, conocer la verdad, ¿ok? Entonces, dice, y él sabe que dice verdad. ¿Por qué, hermanos, el apóstol Juan sabía que decía verdad? ¿Por qué? ¿Vale, hermano? Porque la escritura de la información, porque conoce
Así es, hermano. Bien dicho. Exactamente es eso, hermano. Exactamente es eso. Él sabía, era un ser inspirado. Y hablaba con la verdad. Bien, ahora vamos a la primera carta de Juan. Ahora vamos a la primera epístola universal de Juan. Capítulo 1, versículos de 2 al 3. Vamos a leer desde el 1 para entender el texto. Versículo 1, capítulo 1 de la primera epístola universal de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, fíjense, varios de ahí, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Wow, hermanos, hermoso versículo que habla sobre el testimonio. No por decir que toda la escritura es testimonio, hermanos, testimonio verdadero de Dios, testimonio verdadero. Toda la escritura es testimonio de la verdad, de la existencia, del poder, de la voluntad, de la obediencia. ¿Ok? Versículo 1, ¿no? Del capítulo 1 de la primera epístola universal de la Evangelio de Juan. ¿Ok? Entonces, fíjense, volvemos a leer lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Testigo presencial, testigo ocular, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Sabemos a qué se refiere, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Quién ha sido esa vida manifestada? El Señor Jesucristo, ¿no? El verbo de Dios, la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí viene al Padre, el Señor por mí. Y la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos, damos testimonio de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, del verbo de Dios, de la vida eterna encarnada, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y vuelve a hacer énfasis, vuelve a decir lo mismo. El versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Clarísimo, hermano. Más tarde no puede estar, ¿verdad? No, hermano. Es maravilloso. Es maravilloso todo. Ahora vamos, por último, hermanos, vamos a regresar al Evangelio de Juan. Y con esto concluimos nuestro estudio. Capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. ¿Okay? La palabra del Creador dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿de todo lo tenemos? ¿Sí? ¿Okay? Bien, pongamos atención. Versículo 19 del capítulo 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál es aquel mismo día, hermano? Veamos el contexto. Desde que empieza el capítulo 20 habla de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Ok? De la resurrección. Entonces, ese mismo día de su resurrección, dice, cuando llegó la noche de ese día, la resurrección del Señor Jesucristo, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Ok, a ver, vamos a ver, a pararnos ahí un momentito. ¿De qué estamos hablando? ¿Del testimonio, no? Bueno, el evangelista Juan
es inspirado. ¿Ok? Está dando testimonio de lo que pasó. Ahora, fíjense, los discípulos del Señor estaban escondidos en un recinto. ¿Por qué? A los judíos. ¿Ok? Ahora, dice, sin embargo, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. ¿Cómo? Estaban a puerta cerrada. Fíjense, estaban a puerta cerrada. Estaban escondidos de la romana. Suponemos que por qué va a ser fuerte. Puedo equivocarme. Ahora, fíjense, estando las puertas cerradas, él entró, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y le digo, pasa a nosotros. ¿Qué es lo que nos dice nuestro razonamiento? El Señor Jesucristo traspasó esa puerta cerrada, ¿verdad? O sea, tiene el poder, hermanos. Él traspasó la puerta cerrada. Nosotros podemos traspasar esta puerta. No, porque no tenemos el poder. Pero ese hombre, ese siervo, esa verdad, todo por el corazón. Entonces, ya me imagino yo la sorpresa de los discípulos. Ellos cerraron, me imagino, a tal grado de que no entra nadie. Y me imagino que se asustaron y se sorprendieron cuando el Señor se les se entiende que ellos no sabían, cuando lo vieron entrar, que se puso en medio de Dios. Y lo vemos por lo que hizo el Señor Jesucristo. Vean, fíjense, le digo, pasa a vosotros. Ahora, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Fíjense, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo nuevamente, haz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Okay? Fíjense lo hermoso de esto. Ahora, vayamos al versículo 24 más adelante. Estaban la mayoría de los discípulos, excepto Tomás. Tomás no estaba presente ahí cuando se le apareció por primera vez. No estaba. Porque dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, escucha eso, subraya eso, versículo 25, dice, le dijeron, pues, los otros discípulos, es decir, le dieron testimonio de lo que ellos habían visto. ¿Ok? Al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hermano, vamos a ver la incredulidad de Tomás. Fíjense, él nos está diciendo algo bien, y también lo vimos. No se crean todo lo que les digan. No se crean todo lo que les digan. Investiguen lo que les digan, analicen lo que les digan. Vean si lo que les están diciendo es verdad. ¿Ok? ¿No verdad? Bien. La actitud de Tomás, o sea, tan desconfiado de este hombre, tan desconfiado. Él sabía, se le había dicho que por el Señor Jesucristo que iba a resucitar. Iba a resucitar al tercer día. Pero él desconfiado, él no creía. Y es, siendo la palabra, las afirmaciones del Señor Jesucristo. Ni al mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, le creyó.
que iba a creer a los discípulos. Eran humanos como él. De eso. Y así, esa actitud, hermanos, hay muchas personas alrededor de mí que tienen esa actitud. No creen por la palabra de Dios. Y mucho menos van a ver que uno, como embajador, como siervo, como representante del Señor, enseña. Pero ya sabemos que quien rechaza la verdad, no la rechaza a nosotros, sino rechaza al Padre. ¿Ven? Sigamos leyendo. Fíjense, no me basta con ese testimonio de oídas. Él estaba escuchando un testimonio de oídas. ¿Okay? Él estaba escuchando lo que los discípulos vieron, escucharon. Es decir, no me conformo con lo que yo escucho. Quiero pruebas indubitables, quiero pruebas físicas, no pruebas de palabra. Hasta que yo no vea esas pruebas, no voy a. Y digo, si no viene en sus manos la señal de los clavos, si me tiene mi dedo en su lugar de los clavos, si me tiene mi mano en su costado, no veré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, me imagino, ocultos, escondidos, pero escondidos. Y con ellos Tomás, ahora sí ya estaba Tomás con ellos, ya estaban los 12 completos. ¿Okay? Llegó Jesús, estando, otra vez se menciona las puertas cerradas, hermanos. Fíjense, qué particularidad. Vuelvo a repetir algo. Hermanos, cuando la palabra del Señor repite 2 o más veces lo mismo, está diciendo, atención, para oreja. Me recuerdo que el Señor dice que tiene todo el poder. Y entonces poder puede atravesar cualquier cosa. Él puede hacer cosas. Bueno, es al menos lo que yo veo, puede haber otras cosas, ¿verdad? Porque nuestra mente es limitada. Fíjense, y se puso en medio otra vez y les dijo, pasa a vosotros como la primera vez. ¿Y qué hizo después de que les dijo, pasa a vosotros? Inmediatamente después de que terminó de decir estas palabras, el versículo 27 dice, luego dijo a Tomás, es decir, se dirigió a Tomás, a ver Tomás, a ver, nos digo del asunto, a ver, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¿Qué está escondido ahí, hermano? No está implícito ahí. A ver, ¿quieren escuchar? Entonces, es que Tomás sabía el Señor que era, y se dirigió directamente a Tomás para que él creyera, para que él dejara la incredulidad. Muy bien, hermano, gracias. Fíjense lo que dijo el hermano. En otras palabras, aquí vamos a entender este pasaje. Usted sabe, el Señor es omnisciente, Él conoce todo. Él conoce lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. En resumidas cuentas, eso es lo que dice. Conocimiento, ciencia del pasado, presente y futuro. En pocas palabras, ¿por qué? Los discípulos fueron a Tomás a decirle que habían visto al Señor Jesucristo resucitado. Tomás no estaba con ellos, ¿verdad? Y tampoco el Señor Jesucristo estaba con ellos. ¿Se entiende entonces, hermano? La omnisciencia del Señor Jesucristo. Que supo, que escuchó lo que Tomás le había dicho a Jesús. La omnisciencia y la omnipresencia, Dios conoce todo. Aprendo de esto también que es como una enseñanza también de lo que esta iglesia. Igual, a mí ahorita me pasa,
bueno, todas, sí, pero cuando tiene un conocimiento nuevo de lo que es esto, o sea, a veces algo que eso yo no lo escuchaba, yo lo he aprendido así, y entonces, voy a la escritura, o sea, no es que esté dudando de Dios, sino que como iglesia a veces nos encontramos en una situación así, es que sí, pero no, o sea, sí la Biblia dice eso, pero, o sea, como que nos resistimos. No es que no creamos en Dios, pero digo porque a mí ahorita ya no, pero sí me pasaba eso, entonces, como Tomás, ¿no? A veces como cristianos dicen, es que necesito algo más, ¿sí? Entonces, no, a veces sí es incredulidad como lo está manifestando acá, ¿no? Pero a veces, como dice, Dios permite estas cosas para que nosotros escribiemos, busquemos, nos motivemos a conocer, a ir más a la palabra. Bueno, yo sí lo aprendo, ¿no? De la vida de Tomás, yo lo aprendo. Porque sí creía en Dios, sí amaba a Dios, pero hay que escudriñar. A veces nuestra ignorancia o las cosas que no sabemos es porque no comemos, no nos alimentamos. Entonces también ese es un llamado a escudriñar la escritura. Así lo aplico a mi vida. Ciertamente, es verdad, muy cierto, ¿no? De verdad, es como un llamado de atención, ¿no? Decir, hey, hijo, hija, escudriña, estudia, profundiza. Bueno, Gracias, hermano. Gracias. Manuel. A ver si no se me olvidó la idea. De Tomás aprendemos que la fe no es ciega. La fe no es un salto al vacío. La fe está basada en la evidencia. Hay, en palabras de George McDowell, evidencia que exige un veredicto. Evidencia que exige que tomemos una decisión. Entonces, no es que sea una fe ciega, no es que sea un salto al vacío, hay suficiente evidencia que es razonable. Como dijera también Salomón, el escritor a los Proverbios, pensando todas las cosas uno por uno para hallar la razón. Entonces tenemos que poner en balanza. Tenemos que pesar la balanza. ¿De qué lado se inclina? ¿El testimonio de la Biblia es verdadero o es falso? Pero evidencia hay. Demasiado. Podemos llegar a una conclusión razonable. Mi fe no está basada en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo siento. Está basada en una razón. Muy bien hecho. Creo que ambas declaraciones pues, se refuerzan muchísimo, se complementan, ¿verdad, hermano? Te digo, es hermoso, hermano, ojalá que así fueran todos los estudios, la participación, hermano, que no se quedaran callados, que preguntasen, ¿ok? Que participen. Eso agrada al Señor. Muchísimo. Así que, ojalá se fuera así, de verdad. Volviendo nuevamente a la lectura. Una vez que el Señor Jesucristo le dijo a Tomás que hiciera lo que tenía que hacer para que creyese, es decir, le dio pruebas, evidencias físicas, palpables, tangibles, como dijo el hermano, ¿okay? Sobre lo que él dudaba. Fíjense, le dijo al Señor, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 18, entonces Tomás respondió y dijo. Cuando dice, entonces Tomás respondió, ¿qué quiere decir? No está escrito, pero se entiende que Tomás hizo lo que el Señor le dijo. Bueno, Tomás quería evidencia física, ¿no?
ya iglesia palpable. Entonces tocó al Señor. Y entonces dijo lo que dijo. Entonces Tomás respondió y le dijo, fíjate lo hermoso que le dijo. No lo dijo, Señor, no quiero decir que. No lo dijo con ese tono, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjense nada más, familia, fíjense el signo de exclamación. Dice, Señor mío y Dios mío. Lo dice con tanta fervencia. Eso es lo que significa este símbolo gramatical de exclamación, exclamar algo con fervencia, con entonación grande, ¿no? Señor mío y Dios mío. Exactamente, con ese gozo. Se gozó también Tomás, como los discípulos se gozaron, los demás discípulos, cuando se les apareció por primera ocasión. El Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Es decir, porque fuiste el testigo presencial, ocular de mi resurrección. ¿Creíste? Mientras no, ¿qué se creyeron? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En pocas palabras, hermanos, cuando Tomás le dijo, Señor mío, Dios mío, y implícito está que le adoró. No eres mi rabí, solamente no eres mi Señor, sino que también eres mi Dios. Señor mío y además Dios mío. ¿Ok? Bien, y versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. En presencia de sus discípulos. Las cuales no están escritas en este libro. Es decir, hubo testimonio ocular, presencial, pero no hubo, además de esas otras señales, otras pruebas del Señor Jesús con sus discípulos sobre su resurrección, que estén escritas. ¿Por qué? Bueno, y da la respuesta 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El mismo Señor Jesucristo dice, escrito está, hay evidencia escrita, hay testimonio escrito. Escrito está. También cuando dice, habéis oído de los antiguos, ¿a ustedes habéis oído? Dos tipos de testimonio. Testimonio de oídas y testimonios escritos. Hay un principio, hermanos, que dice, una máxima de la experiencia que dice, no hay mejor testimonio que el papel escrito. Y escrito en la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Hasta luego.